Buenos días, estamos acá con la Biblia abierta nuevamente, continuando con los interesantísimos capítulos de el Deuteronomio, ¿sí? El libro, de nuevo hacemos el repaso con el cual Moisés juntó toda la información que el Señor había ido dando, desde lo que tenemos en el Éxodo, Levítico y Números, de una manera más resumida, poniendo lo más importante, sin tanto detalle histórico, como, bueno, creo que hoy vamos a poder leer algún episodio histórico que está al pasar. Y vamos a tener hoy 24, ¿no es cierto? Desde el 25, ¿eh? Desde el 25, 26, 27, y ya llegamos a la parte eh, más llamativa, no sé si decir más importante, pero central en cuanto a lo que significó el pacto. Y toda esa formación que el Señor está dando, desde las cosas minúsculas, más pequeñas de la vida personal, hasta lo que era renovación del pacto con el Creador y Señor de ese pueblo que Él había formado con amor. Eh, Me gustó mucho todas las veces que fuimos marcando que hablaba de que Dios amó a ese pueblo y que pedía que ese pueblo lo amara. Muy bien, 24, me gusta, 25, perdón, me gusta cómo termina. Claro, el final del capítulo 24 era ese detalle, ¿no? De cuando recojas la cosecha de tu campo y olvides una gavilla, no vuelvas por ella, déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda, ¿no? Y creo que recordamos el último día, eh, el hecho de lo que le pasó a Ruth, de qué manera Ruth recibió ese mandato del Señor, que ella iba rebuscando, era absolutamente pobre, había venido a vivir con su suegra desde Moab y no tenían nada. La única forma de comer era que levantaran de la gavilla, eh, todos los restos de las ramas, las aceitunas también. Dice, cuando sacudas tus olivos, no rebusques en las ramas, las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero, el huérfano y la viuda. Y también las uvas de la viña. No repases las ramas, los racimos que queden. Y en las ramas, ya no en el piso, en las ramas, déjalos para el inmigrante, el huérfano y la viuda. Y el final del capítulo 24, recuerda que fuiste esclavo en Egipto, por eso te ordeno que actúes con justicia. O sea, ese acto al cual el Señor estaba llamando no era solo de compasión, que era ya de por sí muy importante, enseñar a un pueblo que fuera compasivo cuando vivían de guerra en guerra y con tantas situaciones en las cuales había enfrentamiento. Pero ante el más necesitado Dios pedía compasión, pero pedía justicia. Era un acto de justicia poder dejar algo para el que está necesitado. La Biblia nos habla hoy, al igual que en aquel tiempo. Capítulo 25. Cuando dos hombres tengan un pleito, se presentarán ante el tribunal y los jueces decidirán el caso, absolviendo al inocente y condenando al culpable. Si el culpable merece que lo azoten, el juez le ordenará tenderse en el suelo y hará que allí mismo ordene el número de azotes que su crimen merezca. Estaba hablando de un pleito, pero al pleito lo llama acá crimen. Pero no se le darán más de 40 azotes. Más de eso sería humillante para tu hermano. No le pongas bozal al buey mientras está trillando. Esto lo tenemos en Primera de Corintios, en Primera de Timoteo, ¿eh? Recuerdos en las enseñanzas de Pablo de esta frase que creo que estaba referida
a los siervos de Dios en ese tiempo. Si dos hermanos viven en el mismo hogar y uno muere sin dejar hijos, su viuda no se casará fuera de la familia. El hermano del esposo la tomará y se casará con ella para cumplir con su deber de cuñado. El primer hijo que ella tenga llevará el nombre del hermano muerto para que su nombre no desaparezca de Israel. Si tal hombre no quiere casarse con la viuda de su hermano, ella recurrirá a los ancianos a la entrada de la ciudad y le dirá: mi cuñado no quiere mantener vivo en Israel el nombre de su hermano, se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. De la primera parte de esta instrucción, ahí era el caso de Ruth. Ruth no tenía, el esposo muerto no tenía hermano, pero sí apareció un hombre de la familia, pariente, ¿no es cierto?, que tomó el lugar de el que había muerto. Y qué importante fue ese caso, porque ese hijo que nació estaba en la genealogía de David y de ahí a Jesús. Bueno, entonces la mujer va y dice: mi cuñado no quiere mantener vivo el nombre de su hermano, se niega a cumplir conmigo su deber de cuñado. Entonces los ancianos lo llamarán y le hablarán. Si persiste en decir no quiero casarme con ella, la cuñada se acercará a él y en presencia de los ancianos le quitará una de las sandalias, le escupirá en la cara y dirá: esto es lo que se hace con quien no quiere mantener viva la descendencia de su hermano. Y para siempre se conocerá en Israel a ese hombre y a su familia como a los descalzos. Porque la mujer le quitará una sandalia al hombre. Qué fuerte, ¿no? Fuerte y qué visible. Es decir, un símbolo de una mala actuación de algo que se consideraba muy importante. En el relato de Ruth, todo ese caso del pariente cercano que habla con otro, que también podía estar allí en la línea de sucesión y deciden quién va a tomarlo, vos, era su nombre, pero todo con una seriedad y con todo obediencia a lo que el Señor había mandado. Versículo 11, 25, 11. Cuando dos hombres estén peleando y la esposa de uno de ellos venga a rescatar a su esposo de manos de su atacante, si la mujer le hiere los genitales al otro hombre, tú le cortarás a ella la mano, no le tendrás compasión. Todavía seguía el ojo por ojo, diente por diente, mano. No tendrás en tu bolsa dos pesas diferentes, una más pesada que la otra. Tampoco tendrás en tu casa dos medidas diferentes, una más grande que la otra. Más bien, tendrás pesas y medidas precisas y justas para que vivas mucho tiempo en la tierra que te da el Señor tu Dios, porque Él aborrece a quien comete tales actos de injusticia. Me encanta cómo la variedad de temas de la vida privada, de la vida social, bajo la rectitud de Dios que quiere que su pueblo sea recto. Recuerda lo que te hicieron los amalecitas después de que saliste de Egipto. Cuando estabas cansado y fatigado, salieron a tu encuentro y atacaron por la espalda a todos los rezagados. No tuvieron temor de Dios. Por eso, cuando el Señor tu Dios te dé la victoria sobre todas las naciones enemigas que rodean la tierra que Él te da como herencia, borrarás para siempre el recuerdo de los descendientes de Amalek. No lo olvides. Tengo anotado dónde estaba esto. Éxodo 17, bien ahí al comienzo. 17, 8, 9, todavía no habían llegado al Sinaí, que es Éxodo 20. Dice 17, 8, los amalecitas vinieron a Refidim y atacaron a los israelitas. Entonces Moisés le ordenó a Josué: escoge a alguno de nuestros hombres
sal a combatir a los amalecitas. Mañana yo estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en la mano. Entonces Josué siguió las órdenes de Moisés, les presentó batalla a los amalecitas. Moisés, Aarón y Hur subieron a la cima, mientras Moisés mantenía los brazos en alto. Recordamos este hecho. En la batalla se inclinaba a favor de los israelitas, pero cuando los bajaba, se inclinaba a favor de los amalecitas. Cuando a Moisés se le cansaron los brazos, tomaron una piedra y se la pusieron debajo para que se sentara en ella. Luego a Aarón y Hur le sostuvieron los brazos, uno al izquierdo y otro al derecho, y así Moisés pudo mantenerlos firmes hasta la puesta del sol. Fue así como Josué derrotó al ejército amalecita a filo de espada. Entonces el Señor le dijo a Moisés: pon esto por escrito en un rollo de cuero para que se recuerde y que lo oiga bien Josué. Yo borraré por completo bajo el cielo todo rastro de los amalecitas. Tremendo caso en los cuales Dios iba guiando. Este era el comienzo del camino después de haber salido de Egipto. Seguimos con el capítulo 26. Volvemos a diezmos y primicias. Acá las obligaciones de rendir a Dios una parte de las posesiones. Cuando hayas entrado en la tierra que el Señor tu Dios te da como herencia y tomes posesión de ella y te establezcas allí, tomarás de las primicias de todo lo que produzca la tierra que el Señor te da y las pondrás en una canasta. Me encanta cuando hay detalle, hasta eso, dónde ponerla. Había canastas en ese tiempo. Seguramente había muchos artesanos y no había metales todavía, creo, y era más fácil trabajar con los juncos y con todo lo que había por ahí. Luego irás al lugar donde el Señor tu Dios haya decidido habitar. Todavía no se sabía. Y le dirás al sacerdote que esté oficiando: hoy declaro ante el Señor tu Dios que he entrado en la tierra que Él nos dio, tal como se lo juró a nuestros antepasados. Recuerdo, y conocimiento de la historia. Todo esto nos muestra cómo Dios las repetía. En Éxodo, Levítico y Números estuvieron todos esto con todo detalle, estas prácticas, pero después en el Deuteronomio Moisés tiene a su cargo volver a recordar. Ojalá en este tiempo tuviéramos tan en cuenta las historias base de nuestros países. El sacerdote tomará en sus manos la canasta y la pondrá frente al altar del Señor tu Dios. Imaginemos que no dice si cada familia o todos juntos traerán de cada pueblo. Quizás lo dice después, pero no lo encontré. Y entonces, ¿cuál era la declaración? Qué importante. Capítulo 26, desde el 5. Mi padre fue un arameo errante y descendió a Egipto con poca gente. 70 eran, ¿no? Los que fueron con Jacob. Vivió allí hasta llegar a ser una gran nación, fuerte y numerosa. Pero los egipcios nos maltrataron, nos hicieron sufrir y nos sometieron a trabajos forzados. Nosotros clamamos al Señor, el Dios de nuestros padres, y Él escuchó nuestros ruegos y vio la miseria, el trabajo y la opresión que nos habían impuesto. Por eso el Señor nos sacó de Egipto con actos portentosos y gran despliegue de poder, con señales, prodigios y milagros que provocaron gran terror. Nos trajo a este lugar y nos dio esta tierra donde abundan la leche y la miel. Por eso ahora traigo las primicias de la tierra que el Señor, tu Dios, me ha dado. Esto se le hablaba delante del sacerdote, pero dice, en el 5 dice, tú declararás ante el Señor tu Dios.
Acto seguido pondrás la canasta delante del Señor tu Dios y te postrarás ante Él. Los levitas y los extranjeros celebrarán contigo todo lo bueno que el Señor tu Dios te ha dado a ti y a tu familia. Recordemos que los levitas y los extranjeros no habían trabajado con ellos, pero habían estado bajo su resguardo, en sus casas y viviendo de todos ellos, pero formaban parte de la entrega al Señor. Cuando ya hayas apartado la 10ª parte de todos tus productos del tercer año, que es el año del diezmo, se lo darás al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, para que coman y se sacien en tus ciudades. Y de nuevo, y le dirás al Señor tu Dios. De nuevo, el texto de la presentación. Sí, toda esta solemnidad pareciera un poco exagerada desde el punto de vista de muchos en este tiempo, donde la gratitud y menos reconocer a Dios por lo que Él ha dado. Pero sí en aquel tiempo que el Señor guiaba, enseñaba y hasta le daba el texto que tenían que decir para mostrar la gratitud. Ya he retirado de mi casa la porción consagrada a ti y se la he dado al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, conforme a lo que tú me mandaste. No me he apartado de tus mandamientos ni los he olvidado. Mientras estuve de luto no comí nada de esta porción consagrada. Mientras estuve impuro no tomé nada de ella ni se la ofrecí a los muertos. Señor mi Dios, yo te he obedecido y he hecho todo lo que me mandaste. Mira desde el santo cielo donde resides, y tal como se lo juraste a nuestros antepasados, bendice a tu pueblo de Israel y a la tierra que nos has dado, tierra donde abundan la leche y la miel. Qué eh, profundo, hermoso para tomarlo en cuenta, ¿no? Quizás cuando uno da al Señor el diezmo de lo que hemos recibido, de poder a partir de acá tener ese sentimiento, Señor, te estamos dando de lo que vos nos diste, lo que nos pediste que apartáramos y hemos cumplido en obediencia. Hay un solo caso en el Nuevo Testamento donde tenemos un matrimonio que había mentido al Señor en la entrega de las ofrendas y hubo un castigo terrible para ellos, ¿no? La base de toda esa enseñanza está acá, está en el Antiguo Testamento, está en el libro de Deuteronomio. El final del capítulo 26 es una exhortación. Hoy el Señor tu Dios te manda a obedecer estos preceptos y normas. Pon todo lo que esté de tu parte para practicarlos con entusiasmo. No miré lo que decía en Reina Valera, pero está no como una carga, no diciendo tenemos que darle a Dios con entusiasmo. Hoy has declarado que el Señor es tu Dios y que andarás en sus caminos, que prestarás oído a su voz y que cumplirás sus preceptos, mandamientos y normas. Por su parte, hoy mismo el Señor ha declarado que tú eres su pueblo. Escuchemos, su posesión preciosa, tal como lo prometió. Obedece pues todos sus mandamientos. El Señor ha declarado que te pondrá por encima de todas las naciones que ha formado para que seas alabado y recibas fama y honra. Serás una nación consagrada al Señor tu Dios. Yo no sé cuántos los creyentes de Jehová en Israel
están dispuestos a poner al Señor así en primer lugar. Y por supuesto, ponerlo en primer lugar tiene que ser aceptar al Mesías que él mandó para que pudiera venir la salvación. Capítulo 27. Moisés y los ancianos de Israel le dieron al pueblo esta orden: cumple todos estos mandamientos que hoy te entrego. Después de cruzar el Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da, levantarás unas piedras grandes, las revocarás con cal y escribirás sobre ellas todas las palabras de esta ley. Y esa frase se va a repetir, ¿no? Habían recibido en piedras los 10 mandamientos que eran el resumen, ¿no?, de la vida que Dios les pedía. Pero ahora dice, unas piedras grandes revocarás con cal y escribirás todas las palabras de esta ley. Sería también lo de los diezmos, las ofrendas. Vamos a ver qué encontramos. Esto lo harás después de cruzar al Jordán y de entrar en la tierra que el Señor tu Dios te da. Tierra donde abundan la leche y la miel, tal como el Señor tu Dios se lo prometió a tus antepasados. Cuando hayas cruzado el Jordán, colocarás estas piedras sobre el monte Ebal y las revocarás con cal, tal como te lo ordeno hoy. Edificarás allí un altar de piedra en honor al Señor tu Dios, pero no con piedras labradas, con instrumentos de hierro, sino con piedras enteras, comunes, ¿no?, naturales. Porque el altar del Señor deberá construirse con piedras del campo. Quemarás sobre él ofrendas al Señor tu Dios. Ofrecerás allí sacrificios de comunión y los comerás, y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Sobre las piedras de ese altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley. Yo me dije, acá tenemos que buscar algo. Acá está hablando del monte Ebal. Pero en el 7 nos habló de los sacrificios de comunión y tengo 2 citas. Una cita en Levítico, primero en números 23, 29. En realidad, lo que tenemos aquí en número tiene de título desde el 28, calendario litúrgico. Y aquí están con todo detalle, el sacrificio diario, la ofrenda del sábado, la ofrenda mensual, la de la Pascua, la fiesta de las semanas, de las trompetas, el día del perdón, la fiesta de las enramadas. Por eso no leímos número, pero cada uno puede leerlo entero, detalladamente. Dos columnas enteras para la fiesta de las enramadas, que es mencionada en los evangelios. De manera que esas eran las fiestas especiales. Pero tengo en Levítico 3, antes de números viene Levítico, claro, tengo en mi Biblia de estudio una página de los sacrificios del Antiguo Testamento, pero un esquema. Y entonces allí están las ofrendas de comunión, que dice, los elementos son cualquier animal del ganado sin defecto y variedad de panes. Ahí no había detalles. Era un acto voluntario de adoración, agradecimiento y comunión, que incluía una mesa común. De manera que las ofrendas de comunión eran ofrendas donde terminaban con una comida. Y entonces este pasaje, después que dice que el altar va a ser con piedras del campo, y ofrecerás al Señor tu Dios sacrificios de comunión,
y los comerás y te regocijarás en la presencia del Señor tu Dios. Aquí está, quizás uno lo lee en Levítico, no se da cuenta el hecho ese del que haya una mesa común, quiere decir que va a haber regocijo, que va a ser de agradecimiento a Dios. Sobre las piedras de este altar escribirás claramente todas las palabras de esta ley. Lo había dicho al comienzo del capítulo 27 y cierra la enseñanza con lo mismo. Entonces, Moisés, ¿nos alcanza el tiempo? Sí. Entonces Moisés y los sacerdotes levitas dijeron a toda Israel: guarda silencio, Israel, y escucha. Hoy te has convertido en el pueblo del Señor tu Dios. Obedece al Señor tu Dios y cumple los mandamientos y preceptos que hoy te mando. Eso se llama pacto. Ese era el pacto con el pueblo. Desde el Moisés, los sacerdotes levitas, ¿no? El versículo 11 dice: ese mismo día Moisés le ordenó al pueblo: cuando hayas cruzado al Jordán, las siguientes tribus estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo: Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Versículo 13 dice: sobre el otro monte, sobre el monte Ebal, estarán estas otras para pronunciar las maldiciones: Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Las conté: 6 para el monte Gerizim y 6 para el monte Ebal, ¿sí? Ahora, acá aparece José. En la división después de las tribus con Josué, han sido tomados en lugar de los 12, 13, porque en lugar de Josué aparecen sus dos hijos, Manasés e Efraín. Estamos acostumbrados a leer a Efraín, incluso Efraín, como después en los profetas aparece como hablando del pueblo de Israel. Pero en este era un momento de comienzo, era el momento del pacto. Entonces acá estaban las 12 tribus y aparece José en la primera tanda y después aparece José, Judá, Leví, Benjamín, el preferido de Jacob. Bien, entonces los levitas tomarán la palabra y en voz alta le dirán a todo el pueblo de Israel. Y acá vienen las maldiciones. Es bravo acá punto por punto un montón y es bastante largo, así que lo vamos a dejar así. En la próxima vamos a leer primero las maldiciones y después las bendiciones. Y tenemos que buscar un mapa para ver. En realidad eso era en el centro, ¿sí? Nosotros ubicamos, sin mucho detalle, pero al norte era lo que era hasta más allá del mar de Galilea, hasta el monte Hermón, y después hasta el sur, hasta el final del Mar Muerto, ¿no? Más o menos en el centro. Yo creo que es donde después quedó la tribu de Efraín, después que ya no se hablaba solo de José, sino de los dos hijos de José, amados y bendecidos por Jacob, si nos acordamos en el Génesis. Entonces mañana vamos a leer, es muy fuerte esto de las maldiciones, de las bendiciones, pero esto es el pacto. Y entonces ahí Dios vuelve a fijar las cosas que para Él son imperdonables y las cosas que harán que Israel sea el pueblo, como le había dicho en el 27, un pueblo temido y ejemplar para todo el resto del mundo. Muy bien, estamos muy cerca del final y ahora vienen cantos y un material maravilloso. Gracias a Dios de nuevo por su palabra, por tanto que tenemos para nuestras vidas, para nuestros pueblos, para nuestros países en el día de hoy. Que Dios los bendiga ricamente.